manifestarlo en nuestra vida. ¿Ok? Entonces les decía, este es un problema social, porque nos separa del hermano, de la hermana, nos separa de los papás, nos separa de los hijos, ¿verdad? ¿Cuántos padres se han distanciado de sus hijos por orgullo, porque pues ya no siento ya no quiero ver a mi padre, no quiero ver a mi madre, o sabe qué, pues de lejos nada más, y así muchas cosas que hay en nuestro corazón que no nos permiten acercarnos, no nos permiten y en cierta manera ser felices, porque esa es la razón de todo, ¿no? Que nosotros podamos ser felices. Entonces es algo que nosotros enfrentamos todo el tiempo, y hasta dentro de la iglesia, a pesar que conocemos de Dios, a pesar que conocemos la palabra de Dios, también estamos sufriendo, estamos batallando en estas áreas en nosotros. Entonces, muchas veces nosotros queremos contienda. El mayor problema de no ser humildes es la contienda y la vanagloria. Contienda, digo conmigo, contienda. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es contender? Bueno, algo así como ejemplo nada más, hablando de contienda, ahora que estamos en épocas de campaña electoral, ¿no? Estamos viendo las contiendas electorales. Entonces vemos nosotros cómo los candidatos, ¿verdad?, que están ahorita peleándose por llegar a la presidencia, pues están en un acto de contienda, de campaña, donde se están tirando con todo, ¿verdad? Con todo, no se guarda nada. Uno ataca al otro y el otro ataca al otro. Bueno, yo no sé si a usted le gusta la política o no sabe ni de lo que le estoy hablando, ¿verdad? Dice, ay, hermano, eso no me interesa. Pero bueno, cierta manera nos damos cuenta de esa contienda. Es una lucha de poder, ¿no? De querer tener la razón. Y eso lo vemos también en nuestro ambiente social, alrededor de nuestros hijos. ¿Cuántos de nuestros hijos contienden con nosotros como padres? Nuestros hijos contienden con nosotros porque no aceptan ellos. Y más en la adolescencia, ¿no? Cuando los hijos tienen esta lucha de querer tener la razón en todo, entonces surgen estas contiendas entre padre e hijo, o a veces como matrimonios, como esposos. También una de las mayores problemas dentro del matrimonio, pues es precisamente ese orgullo, es no querer reconocer uno, y entonces se vienen estas contiendas, contender, querer tener la razón, querer sobresalir hacia uno, ¿no? Y también, por ejemplo, en el área laboral, en el trabajo, muchas veces tenemos ese problema de que al no querer reconocer, a nosotros querer ser más que los demás, o a nosotros por no poner en práctica estas palabras que dijo el maestro: lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan a mí, que soy manso y humilde de corazón. Por no poner nosotros en práctica estas palabras del maestro, muchas veces nosotros tenemos problemas dentro de nuestro ambiente laboral. ¿Por qué? Porque no somos humildes, ¿verdad?
¿Por qué no somos sencillos? Y eso es lo que enfrentamos. Entonces lo vemos entre padres e hijos, entre esposos, entre hermanos, en el trabajo, hasta con los amigos. Donde quiera que nos rodeemos, siempre va a haber algo que nosotros a veces queremos contender, porque esa es la parte del ser humano, que quiere contender, que quiere sobresalir, que quiere ser mejor que los demás. Bueno, respecto a esto nos habla el apóstol Pablo. Y vamos a ver lo que dice Filipenses capítulo 2, en el verso 1. Dice lo siguiente: Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay un consuelo de amor, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completen mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Escuche entonces estas palabras. Es el mensaje del apóstol Pablo a la iglesia, a nosotros, los que conocemos la palabra de Dios. Entonces, fíjense a qué nivel el apóstol Pablo lleva este asunto de la humildad, este asunto de la contienda y de la vanagloria, porque de que lo hay, y lo sufrimos y lo vivimos. Muchas veces no queremos sanar una relación con alguien porque hay contienda, hay vanagloria. Y hoy, ¿por qué yo me tengo que humillar? Él que se humille, que él venga y me pida perdón, ¿no? Que él me pida perdón. ¿Y yo por qué tengo que ir? ¿O por qué yo tengo que perdonar? ¿No? Entonces, les decía, este es un problema que vivimos. Y si nosotros de verdad queremos ser hijos de Dios, que reflejemos esa humildad, ese amor de Dios en nuestra vida, tenemos que ponernos el yugo del Mesías, de Yeshua. Si de verdad queremos reflejar, y eso es lo que nos va a costar más, doblegar ese orgullo en nuestro corazón. Y le digo a los jóvenes que ahora están en esta etapa, ustedes tienen que aprender a ponerse el yugo de Cristo, de Yeshua, y ser humildes. Amén. Ser humildes. No permitir que la contienda y la vanagloria sea lo que sobresalga en ustedes, porque eso va a ser un problema, no solo para los que están alrededor, sino para ti en toda tu vida. Van a haber muchas cosas que no vamos como jóvenes, no van a poder satisfacer su vida. ¿Por qué? Porque permitieron que el orgullo, el altivez, sea lo que sobresalga en nosotros. Entonces el apóstol Pablo escribe esta carta con una, digamos que con una manera de poner lo que nosotros tenemos que poner atención en esto. Dice: si hay alguna consolación, si hay algo que nos une, si hay un consuelo de amor, si hay la unidad en el Espíritu,
Si es que hay algún afecto, dice Pablo. Pablo estaba pues hablando con la iglesia de Filipenses. Probablemente uno de los problemas de la iglesia de Filipenses era contienda y vanagloria dentro de la iglesia, ¿verdad? No es raro al día de hoy. Lo seguimos sufriendo, lo seguimos viviendo. Pero entonces dice, si hay algo que nos une, completen mi gozo, sintiendo lo mismo, que haya nosotros el mismo sentir. Pero aún el apóstol Pablo lo lleva todavía más allá. Fíjense, así como Cristo nos lleva a un nivel, dice: pongan mi yugo sobre ustedes. Mi yugo. Usted sabe lo que es un yugo, ¿verdad? ¿Sí? Es aquello que se usa en el campo y se pone entre un buey y otro para arar y así caminar juntos, ni uno más adelante ni otro más atrás, juntos, ¿no? Ese es el yugo. El maestro, como un gran maestro del pueblo de Israel, enseñó a sus discípulos llevar su yugo. Y nos enseña a nosotros que somos sus discípulos, porque ¿cuántos se consideran discípulos de Jesús, de Yeshua? ¿Sí? ¿Cuántos se consideran discípulos de Jesús? Okay. Fíjense lo que Pablo dice al respecto, porque a veces no tomamos muy en serio esto, y les digo a los jóvenes, debemos de poner muy en cuenta estas palabras. Dice, en el verso 4 dice, verso 5 dice: haya pues en ustedes este sentir que hubo en ¿quién? Ahora Pablo ya nos mete en un problema más grande. Ahora Pablo dice, bueno, ahora tienen que sentir, haya este sentir, o tienen que ponerse el yugo, diciéndolo de otra forma, tienen que ponerse a la par de Cristo Jesús, ponerse el yugo del maestro, ¿no? Haya pues de ustedes este sentir que hubo en ¿quién? En Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Aquí vamos a aclarar algo, porque muchas veces cuando leemos este versículo llegamos a pensar que Cristo Jesús es igual a Dios. O cuando leemos este versículo, Pablo se refería a que Jesús era como Dios, pero que Jesús no quiso ser como Dios, ¿no? Y este texto precisamente es un problema teológico. Cuando se hace un debate sobre la divinidad de Jesús, pues se llega a pensar que Jesús era igual a Dios, ¿no? Pero no es ese sentido a lo que Pablo se refería. O sea, es decir, Pablo no quiso decir que Jesús era igual a Dios. Ese no era el sentido que Pablo quería llevar, sino a lo que Pablo nos quería enseñar es la humildad que tuvo el maestro respecto a este tema que él estaba hablando, ¿no? Ahora, es bien sabido que Jesús, ¿verdad? Que Jesús, Dios creó, o Dios engendró a Jesús como alguien muy especial, muy especial. Amén. Por algo nosotros lo conocemos como el Hijo de Dios. Entonces quiero que vamos a ver una escritura
Amén. Nada más teme. Bueno, ahorita se me viene la cita, se me fue. Nada más para relacionar acerca de este tema que Pablo, bueno, de este punto que Pablo toca, el punto de que el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Cuando Pablo dice siendo en forma de Dios, quiere decir que la personalidad de Cristo era algo muy especial, algo muy elevado, muy elevado, casi un Dios inclusive. Pero él no reclamó esa autoridad o no reclamó ese derecho, el ser igual a Dios. ¿Por qué? Porque Jesús sabe que solamente hay un Dios. Jesús, el maestro, sabía que solamente hay un Dios y que él no podía elevarse al lugar de Dios, porque si no, entonces le sucedería lo que le sucedió a Lucifer, ¿verdad? Aquel que quiso ser igual a Dios. Cuando nosotros leemos este ser, era un ser muy superior a todos los ángeles. Muy superior. Lucifer era un ser muy superior a todos los ángeles. Él se consideraba igual a Dios. ¿Qué sucedió con él? El orgullo. Y él dijo que subiría al trono de Dios y sería igual a Dios. Y eso fue la razón por la cual Dios lo destituyó y lo desterró. Amén. Entonces, Jesús fue de la creación el ser quizás más importante que Dios haya creado. Pero Él no reclamó el ser igual a Dios, como dice Pablo, como cosa que aferrarse. O sea, Jesús no anduvo sobre la tierra diciendo: yo soy igual a Dios, yo soy Dios. Jesús no anduvo en la tierra reclamando ese derecho de decir: yo soy Dios, yo soy igual a Dios, yo soy como Dios. Jamás, jamás, ¿verdad? Lo leemos y lo hemos visto en la palabra de Dios. Bueno, el hombre le ha querido atribuir ese título de Dios a Jesús. Ha querido decirle que Jesús es igual a Dios y que es el mismo Dios. Pero el hombre, el ser humano. Pero Jesús jamás dijo que Él era igual a Dios. Inclusive muchas veces Jesús dijo: mi Padre es mayor que yo, ¿verdad? Aún cuando también en ciertas veces leemos, dice: mi Padre y yo uno somos. Pero cuando Él dijo mi Padre y yo uno somos, Él no está diciendo que Él es igual a Dios, sino que son uno en pensamiento, en sentir. Así como cuando decimos la iglesia es uno, somos unánimes en un mismo sentir, ¿verdad? Ok, sí. Pero entonces Jesús, a pesar de que es el ser creado quizás superior a los ángeles, así como era Lucifer, Satanás, que el Señor lo reprenda, que era un ser superior a todos los ángeles, pero que Él sí permitió que el orgullo, que la altivez se elevara sobre Él y Él quisiera ser como Dios. A diferencia de Él, Cristo Jesús dijo: aprendan a mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, este es el punto. A eso se refería Pablo. Jamás Pablo quiso decir en este versículo que Jesús era igual a Dios. No,
sino que Dios creó a Jesús de los seres más, quizás que tienen más alto nivel de los seres espirituales. Pero eso no lo hace un Dios, ni Jesús reclamó ese derecho. Todo lo contrario, fíjense, todo lo contrario. Dice, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo. Nuestro maestro no tenía por qué caminar por las calles, sufrir calor, hambre, sed. Él no tenía, él era el Hijo de Dios. Amén. Él no tenía por qué sufrir eso. Él debería de tener siervos que le sirvieran a él, que él anduviera con como andan ahorita los diputados en campaña, ¿verdad? En carros de lujo. El maestro así debería de andar con todas las comodidades que hay. Pero ¿qué dijo Jesús? Se despojó de todo lo que le pertenecía, de todos los derechos que le pertenecían como hijo de Dios, como hijo del Rey. Amén. Se despojó de todo eso y no quiso nada, nada de eso, ni sirvientes, nada. Se humilló a sí mismo, a sí mismo. O sea, vean el nivel de humildad que tuvo el maestro. El ser más grande, el ser más importante que Dios haya creado en el cielo y en la tierra, anduvo como cualquiera de nosotros aquí en la tierra, hasta descalzo, me imagino, ¿verdad? O sus chanclas empolvadas. Y no andaba diciendo, yo soy como Dios, o yo soy Dios. No, se humilló a sí mismo, se despojó a sí mismo, haciéndose, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Diga conmigo, obediente. Ay, ese es un problema que tenemos nosotros, que nos cuesta mucho obedecer. ¿Por qué? Por el orgullo que hay en nuestro corazón. Obedecer. ¿Y sabe qué hizo el maestro? Obedeció. ¿Y a quién obedeció el maestro? ¿A quién? A ver, voy a pedir a los hijos que lo digan. ¿A quién obedeció Jesús? A su Padre. Obediente. Una de las características de la humildad es la obediencia. Y Jesús no solamente dijo que era humilde, sino que Él obedeció. Obedeció. Entonces, cuando tú practicas la obediencia a tus padres, a tus jefes en el trabajo, a tus superiores, a tus líderes espirituales, porque Dios, a veces cuando Dios nos pone líderes espirituales, pero no los obedecemos, amén, ¿sí o no? Muchas veces el pastor le dice, hermano, no vaya a hacer eso, por favor, y es lo que uno termina haciendo. La obediencia es una característica de la humildad, y es lo que el maestro dijo. El maestro practicó la humildad, y no solo lo dice él. Aquí quien está hablando ya es alguien externo. Jesús dijo esas palabras primeramente: pongan mi yugo sobre ustedes y aprendan a mí, que soy manso y humilde de corazón. De corazón. Esas fueron las palabras del maestro, ¿verdad? Como todo rabino, como todo maestro de la ley,
sus discípulos les enseñaba ciertas características, y lo que el maestro le enseñó a sus discípulos y nos enseña a nosotros, sus discípulos, porque lo voy a repetir, nosotros somos discípulos de Cristo, somos discípulos del maestro. Amén. Entonces nosotros deberíamos de poner ese yugo sobre nosotros. No podemos decir que somos discípulos del maestro cuando no ponemos el yugo sobre nosotros de la humildad en nuestro corazón. Entonces, Pablo, aquí quien está hablando ya no es el maestro, ya es Pablo haciendo un reflejo de cómo Cristo fue humilde sobre la tierra. Entonces, terminamos ahí diciendo, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿verdad? Y muerte de cruz. Por lo cual, escuche estas palabras, por lo cual Dios lo exaltó. Diga conmigo, Dios lo exaltó. ¿Quién lo exaltó? Dios. Su Padre lo exaltó, le dio un lugar de alto honor. Ahora nuestro maestro Jesús, Yeshua, a quien nosotros seguimos, de quien nosotros decimos llevar el yugo, nuestro maestro está a la diestra del Padre, en un lugar de alto honor. Amén. Pero tuvo que practicar la humildad en la tierra, tuvo que servir. Él vino a servir, él no vino a ser servido, él vino a servir. Tuvo que practicar la humildad. Amén. Y Dios lo exaltó, le dio un lugar de alto honor. Amén. Y Dios nos quiere exaltar de la misma manera. Dios nos quiere. ¿Ha escuchado usted que dice Dios en su palabra? Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a quienes. Amén. ¿A quienes da gracia? A los humildes. Cuando tú eres humilde, Dios te va a dar gracia en tu trabajo, en tu escuela, en tu hogar, donde quiera Dios te va a dar gracia, y Dios te va a poner en el lugar que Dios te quiere poner. Amén. Gloria a Dios. Ahí está. Entonces dice, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, fíjense, Dios le dio autoridad a Jesús. Amén. Pero todo eso tuvo que haber sido, si el maestro no hubiese obedecido, si el maestro no hubiese sido humilde en la tierra, nada de eso hubiese pasado. Entonces la humildad, hermano, nos va a llevar a lugares inimaginables. La humildad en nuestro trabajo, la humildad en la casa, la humildad que nosotros llevemos nos va a llevar a algo grande, algo grande. Amén, muy grande, porque Dios quiere llevarnos a esos lugares. Dios quiere darnos esos lugares privilegiados, gloria al Señor. Así como Cristo Jesús lo elevó a un lugar especial, así también Dios nos quiere elevar a nosotros. Amén. Pero el problema es cuando nosotros luchamos con nosotros mismos, cuando contendemos con nuestro esposo, nuestra esposa, contendemos en el trabajo, no queremos tener siempre la razón en todo, contendemos con nuestros padres, los hijos, de verdad quieren ser exitosos en la vida, pónganse el yugo del maestro. Quieren que les vaya bien en la vida, sean humildes como el maestro fue. Amén. El orgullo, el altivo, sí va a lograr sus cosas por sus fuerzas, pero al humilde Dios lo ve de cerca. Al humilde Dios lo exalta.
Así como Dios exaltó a Cristo Jesús y lo puso un lugar de alto honor. Gloria al Señor. Entonces yo les quiero invitar que nos pongamos el yugo del Maestro. Y déjame decirte que a veces nos cuesta trabajo hacerlo. No logramos. Muchas veces batallamos nosotros mismos porque la contienda sobresale. Pero yo, ¿por qué? Pero yo tengo la razón, pero yo esto, y la vanagloria. Miren lo que Pablo dice. Él comienza precisamente con estas palabras: nada hagan por contienda o por vanagloria. ¿Cuál es el problema? En la casa, contienda. ¿Cuál es el problema? Vanagloria. ¿Sí? ¿Qué es contienda? Es esa lucha de poder. Lucha de poder. Y no queremos ceder con los demás. Vanagloria, pues esa arrogancia, esa vanidad de nosotros, ese querer ser más que los demás. Pero mire, o sea, tanto como el apóstol Pablo, tanto como el maestro, nos invitan a ser humildes, y ganamos más practicando la humildad. Amén. Así es que yo les invito a que sigamos practicando la humildad, y vamos a lograr a sanar, vamos a lograr a restaurar esas circunstancias en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro trabajo. Amén. Y cada vez que nosotros practiquemos esto, Dios nos pone en el lugar que Él quiere ponernos. Dios nos lleva, dice, Dios nos eleva al lugar que Él quiere elevarnos. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a dar gracias a Dios en esta hora. Y pues nada más invitarles. Ahí está la palabra de Dios. Depende de nosotros si queremos obedecer. Amén. Todo depende de nosotros si queremos practicar esto que es tan importante en nuestra vida. Y vuelvo a repetir a la juventud que muchas veces están batallando en esta área, y es una área difícil para los jóvenes, sobre todo porque es una área, es una etapa de la vida donde ellos quieren tener identidad, ser reconocidos, pero hasta cierto punto está bien. Pero cuando ya eso sobrepasa el contender, el no reconocer, en la lucha de poder, y que a fuerzas, ahí ya no es sano. Ya no es sano. Ya entra la soberbia, ya entra la arrogancia, ya entra la vanagloria, ya entra la altivez, ya entra el orgullo. Y Dios nos quiere poner un freno. Y Dios, a través de su palabra, Dios nos enseña que tenemos que ser humildes, así como su hijo Yeshua fue humilde de corazón. Así Dios nos enseña a nosotros, porque lo que caracterizó a Jesús en la tierra fue la humildad. Y así Dios quiere que nosotros seamos. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre celestial, en esta noche, Señor, te damos gracias por esta palabra. Sí, es verdad, Señor, batallamos, Señor, en nuestra vida con todas estas emociones en nosotros. Pero te pedimos, Padre, que quites contienda, toda contienda de nosotros, toda vanagloria de nuestra vida. Oh Dios, si hay alguien aquí que tiene
una diferencia con su hermano, con su padre, con su madre, y no ha podido restaurar esa relación por contienda, por vanagloria, por orgullo. Oh Señor, yo te pido en esta noche que comiences a sanar, a restaurar. Quita todo orgullo, toda altivez, toda arrogancia. Oh Padre celestial, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Padre bueno, enséñanos a practicar la humildad. Enséñanos, oh Dios, a ser como nuestro amado Yeshua. Enséñanos, Señor, a despojarnos de nosotros mismos, así como Yeshua se despojó de sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así, Señor, que nosotros podamos despojarnos del yo de nosotros y ser humildes, sencillos de corazón. Padre celestial, gracias te damos. Gracias, poderoso Dios. Gracias, amado y Padre eterno. Restaura